Grabando. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. En algunos lados ya un poquito más tarde, pero bueno, aquí estamos. Yo soy Luis Pineda de Equipo Pueblo. Algunas gentes me conocen, algunas no, pero bueno, mucho gusto a los que no me conocen y a las que no me conocen, pero a los que sí, hola otra vez. Hoy vamos a trabajar un tema. Yo siempre digo que no es tema, que es una realidad, el tema de la reducción del espacio cívico. Y en realidad, pues es una realidad que está colocándose en Latinoamérica y en varias partes del mundo. Y México no es la excepción. México padece mucho esta situación. Y bueno, también tenemos datos y algunas referencias de lo que está pasando en Centro y Sudamérica. Y sí, es muy preocupante este asunto. Hoy, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos que acaba de pasar, pues de Equipo Pueblo con otras organizaciones, intentamos primero dar un reconocimiento y una conmemoración precisamente a este día y un recordatorio por todas y todos los defensores de los derechos humanos que han participado, que hemos participado durante muchas décadas. Y pues con esto también darnos un tiempo para lanzar esta campaña que ya tiene varios años que la lanzamos, pero ya no digo más para que Laura pueda platicar al respecto. Es una campaña mediática por contener el cierre del espacio cívico, en este caso en México. Tenemos invitadas e invitados de lujo hoy. Tenemos, bueno, estará Laura Becerra, que es directora de Equipo Pueblo y es referente de la Alianza Global de OSCs para la Efectividad del Desarrollo, la OED. También es representante de Equipo Pueblo y es punto focal en Red Lab y también es punto focal en el Foro Ciudadano de las Américas, igual que yo. Yo soy el que asiste a las reuniones, pero Laura es la directora y nosotros en conjunto pues hacemos el punto focal y somos los impulsores del espacio nacional mexicano. Va a estar con nosotros de lujo también Gina Romero, de sus muchas cachuchas que tiene, tenemos una que es activista y emprendedora social, cofundadora y actual directora de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, RedLat. Ella pretendemos que nos dé un panorama general sobre lo que está pasando sobre el tema en Latinoamérica. Va a estar Eugenia Mata. Eugenia Mata, aparte de ser la presidenta de Equipo Pueblo, es directora de Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña de IDEMO y es integrante de la Plataforma de Derechos Humanos en Oaxaca. Artemisa Montes Silván es directora del Observatorio Mexicano de la Crisis y coordinadora de la Comisión de Registro del Consejo Técnico Consultivo, una compañera muy trabajadora que ya tiene mucho tiempo que la conocemos. Miguel de la Vega, que por ahí debe andar ya, es representante de Unidos por los Derechos de las Organizaciones de la Sociedad Civil y estará también platicando con nosotros para poder darnos una idea desde la academia cómo es que vivimos este tipo de situaciones. Pues sin más, le damos a Laura Becerra. 15 minutos le vamos a dar a Laura y 15 a Gina y después nos arreglamos con el tiempo con las demás y los demás participantes. Gracias. Adelante, Laurita. Gracias, Luis Pineda, y buenos días a todos, a todas. Como ya dijo mi compañero, soy directora de Equipo Pueblo, entre otras actividades que realizamos con otras redes. Esta campaña es la tercera versión que lanzamos de defensa del espacio cívico desde Equipo Pueblo, que es a la vez una campaña mundial global que ha promovido la OED desde hace varios años. Entonces, en esta ocasión, siempre en este mes de diciembre, por la fecha que ya se ha aludido,
del 10 de diciembre, del Día Universal de los Derechos Humanos, así que acá hablaremos de los derechos de la sociedad civil. Entonces voy a hacer una presentación de lo que sería, digamos, el contexto y los mensajes y lo que queremos transmitir desde esta campaña. Adelante, por favor. Entonces, en México, como en muchos países de América Latina, es evidente este progresivo cierre del espacio cívico que acá, en México, se expresa en políticas públicas, legislación, medidas que violentan los derechos de asociación, de participación y consulta, decisiones todas contrarias a la gobernabilidad democrática, con distintos impactos para la vocación y quehacer de la sociedad civil, que las han puesto en riesgo o al menos nos ha dejado fuera de la opción de la incidencia en lo público, que es una de nuestras vocaciones. Desde que el actual gobierno asumió el poder, el que ya está en su último año, asumió en 2019, fue clara la decisión de romper con todo tipo de relación o vínculo con sociedad civil y otros actores no gubernamentales o organizados, movimientos, reflejo de un centralismo que no esperábamos y desmedido a la vez. La que sigue, por favor. A la cancelación de los recursos públicos, que fue una de sus decisiones originarias y más importantes, se agregó y se ha agregado a lo largo de su administración la descalificación generalizada directamente desde la presidencia a las organizaciones de sociedad civil, que durante décadas, y él nos conoce y lo sabe, hemos promovido los derechos humanos, la democracia participativa, y hemos sido en esta ocasión acusadas de intermediarias y de que lucramos con los proyectos sociales de diversas organizaciones. Entonces, ante esta decisión y estas medidas de gobierno, valoramos nuestra situación adversa y optamos por la denuncia pública en redes, en medios de comunicación, demandamos diálogo con el gobierno que reconsiderara sus decisiones, ofrecimos propuestas, incluso integramos algunas agendas que le hicimos llegar para la dignificación de nuestro trabajo y ratificando el compromiso que hemos tenido siempre, un gran núcleo de organizaciones con la sociedad. La que sigue, por favor. Entonces se afecta, se impacta en esta decisión el marco legal, pues la decisión de cortar recursos públicos violenta la Ley Federal de Fomento que tenemos desde hace ya casi 20 años. Hemos identificado entonces alternativas ante el largo riesgo de extinción, el alto riesgo de que se extinga este marco legal, o sea, esta Ley de Fomento, a la vez que se acotó y prácticamente se dejó fuera de la interlocución con sociedad civil una instancia, una institución que durante años pues fue la instancia de diálogo, interlocución con sociedad civil. La decisión del Ejecutivo, insistimos, desconoce la ley de fomento, así como nuestro derecho al diálogo, a la actuación en lo público, y ha puesto en riesgo la relación que tenemos las organizaciones con los grupos y con las comunidades con las que trabajamos, las descalificaciones al trabajo de las OSC, así como con los cooperantes, que también en algún momento los cooperantes internacionales reaccionaron con reserva, tuvieron que revisar nuevamente qué hacer con respecto a sociedad civil en México. Creo que estas reservas ya se acabaron, la cooperación ya ha entendido que seguimos, digamos, actuando conforme a nuestros principios. La que sigue, por favor. Entonces, a partir de las circunstancias del 2019, coincidimos en la relevancia de la articulación nacional. En otros momentos y en otras épocas lo habíamos reconocido, pero con esta administración vuelve a ponerse, digamos, se releva esta idea de la articulación entre organizaciones de sociedad civil, las alianzas, considerando toda la diversidad de expresión de sociedad civil que tenemos en este país y, pues, por supuesto, poniendo como centro el derecho a la asociación, de expresión, de diálogo político, de incidencia pública y de ser reconocidas en distintos instrumentos internacionales como los que México se ha comprometido y por lo tanto que también han sido desconocidos por la actual administración. Las OSC somos actoras de interés público, estamos vinculadas a procesos locales, a movimientos sociales y estamos decididas a seguir impulsando la democracia y nuestros derechos para el bienestar del país. La que sigue, por favor. Entonces, en estos años hemos tenido
procesos distintos de diálogo, de interlocución, de debate, y insistimos en ideas que queremos refrendar no solamente ante el gobierno, sino ante la sociedad, que hemos abonado a la construcción de la paz, de la defensa de los derechos, el cuidado del medio ambiente, la agricultura orgánica, el consumo responsable, la economía solidaria, el ejercicio de derechos humanos de las mujeres, la no violencia, la efectiva participación ciudadana, la defensa de los derechos de los pueblos, entre otras muchas causas que siempre han estado entre las organizaciones mexicanas y, por supuesto, que de la región. Estamos empeñadas en alcanzar un Estado de Derecho que consideramos que no tenemos ahora, que revierte el centralismo, la exclusión de actores no gubernamentales en la vida pública y la cancelación, al final de cuentas, del espacio cívico que está ocurriendo. La que sigue, por favor. Tenemos propuestas y tenemos respuestas y propuestas. Esto que estamos colocando aquí en esta presentación es producto de diálogos, no es una creación exclusiva ni mucho menos de tipo pueblo, por el contrario, ha habido consultas, ha habido encuentros, ha habido pronunciamientos, posicionamientos eh, digamos, una revisión incluso de nuestra propia actuación como organizaciones de sociedad civil. Entonces decimos que la situación en que se nos ha colocado animó la apertura de espacios de intercambio, diversas acciones que combinan la denuncia, el análisis de la coyuntura, la búsqueda del diálogo, la visibilización a partir de campañas, protocolos de respuesta a la violencia de los derechos, la suma de actores, la articulación, la alianza, la construcción de una agenda común. Esta ha sido una cosa que mucho hemos promovido desde distintos espacios, particularmente Pueblo ha acogido esta idea de muchas organizaciones de tener una agenda común mínima que nos, ¿no? que nos permita, digamos, mejorar nuestra circunstancia y conseguir un entorno favorable. Pretendemos una agenda social que incorpore los distintos planteamientos y visiones de una sociedad civil diversa que no es fácil. La verdad es que, como en todos los países, al menos de América Latina, esta diversidad a veces nos impide, porque son con visiones distintas, con agendas diferentes, nos limita a actuar de manera conjunta ante la adversidad. Entonces, estamos buscando, además de las agendas específicas territoriales, considerando los problemas más sensibles que vive el país, con una mirada nacional que esté cobijada, por supuesto, por la universalidad de los derechos. La que sigue, por favor. Entonces, retomamos esto que está muy reciente del EPU MX, que es digamos, ejercicio formado por más de 30 organizaciones en el caso de nuestro país, el que apenas el pasado 29 de noviembre denunciaron ante los Estados miembros de la ONU el cierre del espacio cívico en el país, el recrudecimiento de la crisis de los derechos humanos, la militarización, violencia, impunidad generalizadas, pobreza estructural, espionaje, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de cara a este examen periódico universal que cada Estado presenta. Demandamos a las Naciones Unidas que fomente el acceso a la sociedad civil, su liderazgo, participación y toma de decisiones significativas en los espacios y procesos de negociación de la ONU, especialmente en las comunidades históricamente marginales y vulnerables. En fin, consideramos como EPU que las Naciones Unidas tendrán y serán aliadas para esta defensa del espacio cívico. La que sigue, por favor. Entonces, en estos diálogos y consultas que hicimos una consulta amplia, virtual, de la situación y de las acciones de las organizaciones, de sus estrategias para su defensa. Y entonces, pues, destacamos las siguientes. Las medidas adversas de a las organizaciones impactaron los contextos locales, ya que diversos niveles de gobierno dejaron de asumir la responsabilidad que tenían a nivel jurídico en la política de fomento, cerrando el vínculo entre ellas y las instituciones del sector público con las que tradicionalmente interactuaban. La descalificación ha colocado en mayor riesgo a personas defensoras de los derechos humanos, a quienes observan o cuestionan o critican los impactos ambientales de los proyectos que este gobierno tiene, a los que promueven la defensa de las mujeres que sufren violencia y a comunicadores y periodistas. La falta de recursos económicos, en especial los públicos, en todos los niveles es la principal causa de la reducción del margen de actuación y o crisis de muchas organizaciones, algunas de ellas que tuvieron que cerrar en estos años.
La que sigue, por favor. Entonces, en este diálogo que hemos sostenido, decíamos que ha habido diversidad de respuestas y de propuestas y de acciones, entre ellas, ya sea de manera colectiva o por organización o por redes, están procesos de alianza, encuentros regionales, denuncias y posicionamientos públicos, nuevas narrativas, consulta entre OSCs y colectivos, demanda del diálogo con el gobierno federal y también con los locales, campañas para ser reconocidas en lo público. Hay una gran preocupación, ya no solo del diálogo con gobierno, sino qué piensa la sociedad y la opinión pública de las organizaciones cuando están siendo descalificadas de manera recurrente. Cabildeo con el poder legislativo, que tampoco hemos tenido muchos éxitos, pero hay ahí intentos, debido a que se puede reformar o cancelar la ley de fomento, y estudios o diagnósticos con instancias de la academia. La academia ha sido una parte de la academia, una gran aliada. También hay una academia muy crítica de nosotras, pero tenemos otros colegas que hayan estado con nosotros. La que sigue, por favor. Entonces, todo ello comprueba que en México, ya lo que ya dijimos, como en muchos países del mundo, crece esta tendencia del cierre del espacio cívico, por lo que hoy más que nunca resulta pertinente apelar a los instrumentos internacionales que han identificado principios, derechos y medidas que facilitan y contribuyen a que la sociedad sea respetada, reconocida e incorporada en las decisiones estratégicas, que eso es al final lo que nos importa, no solamente ser consultadas, sino ser, tener esa opción, esa oportunidad de la incidencia, tener clara una agenda mínima, como ya lo decía yo hace rato, frente a lo que viene. Decimos, si tenemos una agenda mínima común, estaremos en condición de lo que nos viene con el nuevo gobierno que el año que entra será elegido. La que sigue, por favor. Y entonces decimos que ante los escenarios que hemos valorado en estos años, las organizaciones seguiremos luchando por nuestros derechos. Las amenazas al marco legal regulatorio son una oportunidad para la revisión y armonización legislativa por los derechos de la sociedad civil. La política pública que ejerce este gobierno de exclusión nos debe motivar a la conjunción de esfuerzos organizativos para favorecer la oportunidad de una organización de acción coordinada, responder con otra narrativa ante la tendencia cada vez más restrictiva contra las organizaciones, y recordar que el financiamiento para la actuación de las OSCE es un derecho ganado y reconocido explícitamente desde el sistema de Naciones Unidas. Estas son como cosas ya más en clave de proposición y de acción, y creo la que sigue, por favor, y creo que aquí sí, creo que ahora sí terminamos. Explorar nuevas estrategias e intermediaciones para la efectiva incidencia de la sociedad civil en la política pública, avanzar en la articulación de organizaciones por sus derechos y otros temas que se coloquen en la agenda compartida, establecer diálogo con todos los actores de la sociedad, sobre todo ahora que se desconoce y se nos descalifica, favorecer la vinculación y articulación entre organizaciones para cambios de fondo bajo esa agenda común ya mencionada, promover experiencias de emprendimientos sociales, de evaluación de programas sociales, así como de experiencias de articulación. Hay mucho escrito o mucho dicho sobre cómo tener también lograr la sostenibilidad que hemos perdido en estos años. Y creo que con eso terminamos. Muchas gracias y pues les escuchamos ahora. Se agradece mucho, Laurita, la capacidad de síntesis mostrada. Creo que se dice lo fundamental en este documento. Y pues vamos con Gina. Queremos ver esa visión y sentires de lo que pasa en Latinoamérica. Bueno, mil gracias. Buen día a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mil gracias a Equipo Pueblo por haber convocado este espacio y por la invitación. Y celebro, por supuesto, la campaña y agradezco el trabajo de la sociedad civil mexicana en defensa de los derechos humanos, la democracia y el espacio cívico. Creo que es muy importante que siga habiendo voces que se encarguen de hacer este proceso constante de recordarnos que hay una cosa que se llama espacio cívico y que las restricciones al espacio cívico nos afectan a todos y todas. Para quienes no nos conocen, veo mucha gente conocida y sus nombres, sus caras en la lista, pero hay gente que no.
La Red Latinoamericana y el Caribe por la Democracia es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y activistas del continente que buscamos la promoción y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático del Estado de Derecho. Y trabajamos con pueblos y naciones indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones y personas LGBTIQ+, trabajamos con actores religiosos y organizaciones con base en fe, mujeres, jóvenes, bueno, digamos, es un movimiento en sí bien diverso y lideramos diversos procesos como el Pilar de Sociedad Civil de la Comunidad de las Democracias, el Observatorio Ciudadano de Corrupción, que está articulado por todos los capítulos de Transparencia Internacional en el continente y asimismo tenemos la Secretaría Técnica del Foro Ciudadano de las Américas, que es un espacio de articulación y fortalecimiento de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, que amplifica las voces diversas en la defensa de la democracia, los derechos humanos, el espacio cívico y la lucha contra la corrupción. El Foro Ciudadano fundamenta su labor en procesos de construcción colectiva de agendas, diálogo, formación, intercambio de saberes, comunicación estratégica, transformación social y acción política para la incidencia. Equipo Pueblo, ya lo decía Luis, hace parte del Foro Ciudadano de las Américas, pero también hace parte de RedLat, es un miembro muy querido de RedLat y por eso es que estamos muy contentos de estar acá. Me han pedido, como ya lo mencionó Luis, que haga un marco regional sobre el espacio cívico en América Latina para que después puedan ustedes situar la situación, la discusión sobre México. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Quiero empezar por decir que el retroceso en el espacio cívico mexicano, del que ya nos habló, nos dio algunas pinceladas Laura, es un reflejo de una tendencia hemisférica y global que se enmarca fundamentalmente en un proceso de profunda crisis democrática. El más creciente informe de Idea Internacional, que creo que lanzaron hace un par de semanas, indica que la mitad de todos los países del mundo ha tenido retrocesos en los últimos 5 años en al menos uno de los 4 indicadores que el monitoreo que ellos hacen, que se llama el Global Democracy Tracker, hace, y los 4 indicadores son Estado de Derecho, participación, representación, que es todo el tema electoral y de la democracia representativa, y el tema de derechos y libertades fundamentales. Lo peor, indica el informe, o pues yo digo, lo peor es que por 6º año consecutivo los avances de la democracia en el mundo, porque pues no todo es malo, algunas cosas buenas pasan, los avances de las democracias en el mundo no logran absorber o contener los retrocesos presentados. Esto quiere decir que estamos lentamente sumiéndonos en una crisis democrática global mucho más profunda de la que tenemos ahora si seguimos con esta tendencia. Ahora, si bien América Latina, o pues el continente americano, perdón, es la segunda región más democrática del mundo, según los informes de la misma Idea Internacional, tenemos, por supuesto, varias autocracias, entre ellas Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, y algunos países con unos retrocesos muy fuertes, como El Salvador o Guatemala, que está justamente en este momento viviendo una nueva crisis política importante. Y en medio de todo tenemos como varios fenómenos que ocurren al mismo tiempo. Uno de ellos está asociado a que la democracia no está dando los resultados que la ciudadanía exige, por lo tanto el descontento ciudadano está aumentando cada vez más. América Latina sigue teniendo el deshonroso puesto de ser la región más desigual del mundo. Saben muy bien ustedes que 1/3 de la población vive en la pobreza, más del 60% de los trabajadores y trabajadoras de la región están empleados de manera informal, lo cual tiene que ver con que el 47.5% de la población no tenga protección social ni tenga una garantía pensional para el futuro. Entonces, pues impulsados por la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción, algunos efectos que todavía quedan de la pandemia y todas estas otros fenómenos que también nos contó Laura en su presentación, la gente está recurriendo a las urnas y a las calles en busca de cambio. Entre el 2018 y el 2022, leí en un informe que me parece muy interesante, no recuerdo quién lo hizo, pero puedo mandarlo después, el 76% de todas las elecciones nacionales en América Latina y el Caribe resultaron en una victoria de la oposición, es decir, había un partido político o un grupo político en el poder y justo en las elecciones siguientes
el partido político cambia y se elige a quienes estaban haciendo la oposición. En algunos casos esto genera que algunos autoritarios o líderes autoritarios populares llegan al poder mediante elecciones libres y justas, pero luego han hecho un tránsito y han cerrado el espacio cívico y menoscabado el Estado de Derecho, en unos casos de forma más grave que en otros. Por otro lado, eso es, digamos, la respuesta de la ciudadanía en las urnas. Por otro lado, desde el 2019 hemos visto, y ustedes se acuerdan, las manifestaciones populares de descontento han crecido de forma alarmante. Las protestas de una u otra forma se han vuelto el único recurso de la ciudadanía, además de los cambios electorales, para exigir reclamos de forma más como insistente. Y cada vez más, en especial por el creciente ascenso o de autoritarismos o de tendencias autoritarias en gobiernos democráticos, la represión a las movilizaciones ha sido mayor. Países que en el pasado fueron ejemplos de estabilidad democrática, entre estos puedo mencionar a Panamá, están mostrando graves erosiones. El descontento ciudadano por las inequidades crece de manera alarmante y pues se vuelve detonante en enfrentamientos. Tenemos los graves problemas de corrupción, polarización y poco acceso a la justicia que hace que se debilite cada vez más la democracia y este debilitamiento afecta de forma desproporcionada a los actores más vulnerables y erosionan la confianza y satisfacción con la democracia. Entonces, si ustedes recuerdan que hace un par de años, no sé si fue 2020, 2021, el Latiror Barómetro indicaba que la satisfacción con la democracia en América Latina estaba en su momento más bajo en 25 años. Esto quiere decir que cada vez más estamos perdiendo adeptos, si se puede decir, de la democracia, y si no hay demócratas que defiendan la democracia, pues ¿quién la va a defender, no? El informe IDEA que mencioné anteriormente indica que la región ha experimentado una mayor contracción democrática en los últimos 5 años, a pesar de que el continente todavía se mantiene en un rango medio de cumplimiento, digamos, de los indicadores que IDEA hace seguimiento. Indica el informe, que también les puedo mandar el link, es bastante interesante, está en español y es fácil de leer, que Haití, Nicaragua y Venezuela han mostrado las caídas significativas y también algunas caídas recientes, pero sobre todo muy rápidas en El Salvador y Guatemala, que lo mencioné. Sin embargo, adicionalmente, es importante mencionar los que no se mencionan. Entonces, el informe es bien claro al decir que algunos países de América Central y América del Sur, incluyendo Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Perú, los líderes han recurrido a una mayor militarización y al uso excesivo, muchas veces indiscriminado, de estado de excepción como forma de abordar algunas problemáticas de criminalidad o de violencia que se tiene, con efectos colaterales muy negativos las libertades civiles, la integridad y seguridad personal y, por supuesto, el cierre del espacio cívico. Y entre estos, la represión de la prensa, que ya lo mencionaba Laura también, de la libertad de expresión y de la libertad de asociación y reunión, ha estado empeorando de forma grave. El informe indica que en el 2022, 10 países de la región experimentaron caídas notables en estos temas, por lo tanto, son las contracciones mayores que se presentan de espacio cívico en el continente. Ahora, respecto específicamente al espacio cívico, que es, digamos, la campaña que ustedes van a lanzar, el más reciente informe de Civicus, que creo que fue lanzado la semana pasada, que en inglés se llama People's Power Under Attack, y me imagino que en español debe ser como el poder de la ciudadanía bajo ataque, indica que las condiciones del espacio cívico en las Américas lleva varios años acumulaciones de deterioro. En el 2023, Venezuela, Cuba y Nicaragua se unieron en la lista de países calificados como cerrados, es decir, estos países donde la sociedad civil enfrenta severas y muy graves afectaciones o consecuencias al expresar su disenso, y además la impunidad precisamente por estos hechos es sumamente alta. Pero hay una cosa muy interesante del informe de Civicus, y es que de los 35 países que conforman las Américas, tan solo 8 países, es decir, el 23%, tienen un espacio cívico que ellos denominan abierto, que no implica que sea un espacio cívico perfecto, que no implica que sea una democracia plena, pero que sin embargo lo que quiere decir es que hay un escenario mucho más favorable para la acción de la sociedad civil y la ciudadanía, y el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y asamblea pacífica están menos amenazados.
solo 8 países, es decir, un porcentaje muy bajo. El resto, la mayor parte de la población latinoamericana, pues del continente americano, vive en un espacio cerrado, represivo, obstruido, es decir, viven con un espacio cívico afectado. Cuando uno mira cuáles son esas afectaciones al espacio cívico que se manejan más o que se repiten más en América Latina, hay 5 principales: la intimidación al trabajo de activistas y de sociedad civil, ataques a los periodistas, acoso y asesinato de personas defensoras de derechos humanos y la disolución violenta de manifestaciones. Estas fueron las 4, perdón, 4 o 5 que fueron las que estaban como encabezando el informe del 2022, pero si uno se echa un poquito para atrás y mira los informes del 2021 y el 2020, se da cuenta que este orden ha cambiado. En los informes anteriores no aparecía el asesinato de personas defensoras de derechos humanos como en el top 4, en el top 5, y aparecía uno que se llamaba criminalización. Y yo me pregunto si quizás precisamente porque veníamos con una tendencia a incremento de la criminalización y de la estigmatización del trabajo de sociedad civil, es por el que ahora tenemos un mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el continente. Y eso me parece una tendencia gravísima a la que tenemos que prestarle mucha atención, tenemos que reportar y adicionalmente tenemos que hacer seguimiento cercano, porque necesitamos no solo que se detenga, sino que haya justicia sobre esos asesinatos. América Latina sigue teniendo el deshonroso número sí, como número de la región con mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, siendo las mujeres, las personas defensoras de la tierra, indígenas y ambientales, jóvenes y líderes sindicales los objetivos más frecuentes. Colombia y Honduras siguen estando en la cabeza de los casos más extremos, pero también se mencionan casos de Brasil, Guatemala, Ecuador, México y Perú. Eh, Hay una cosa muy interesante que habla el informe, que pone el caso de México como un ejemplo, y es que dice que los asesinatos selectivos, por ejemplo, en México, de madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos, pueden estar relacionados con varios factores, y hace una lista de factores: crimen organizado, extorsión, trata de personas, redes de secuestros y corrupción. En Colombia pasa algo similar, en Honduras pasa similar. Este contexto lo que nos hace es que nos hace entender que hay una naturaleza muy compleja en los desafíos de quienes se dedican a la búsqueda de la justicia o del profundizamiento democrático o la defensa de los derechos humanos. Y eso tiene que ver mucho también con la complejidad de situaciones sociales y políticas que tenemos en el continente, que muchas veces cuando se piensa en una política pública, por ejemplo, para atacar la inseguridad, no se piensa cuál es el impacto que la inseguridad o ciertos otros fenómenos sociales y políticos tiene también sobre la sociedad civil y sobre el espacio cívico. Y esa es una conexión que yo creo que nosotras desde la sociedad civil, pero también desde la academia, se puede hacer un puente mucho mayor para ayudar también a que la política pública tenga una mirada transversal, no solo en eso, sino también pues de la afectación diferencial profunda y problemática que tiene sobre pueblos y naciones indígenas, sobre comunidades afrodescendientes y sobre algunos grupos específicos que, por ser más vulnerables, se afectan mucho más cuando hay un retroceso democrático de Estado de Derecho. Estas son, digamos, las notas más negativas. Quiero cerrar, me queda un minuto y medio para cerrar con un poco una nota más positiva. Yo creo que este ejemplo de la campaña, que ya se ha repetido, creo que no sé si 3, no sé si esta es la tercera o la cuarta vez, Laura lo dijo, pero lo olvidé, nos da cuenta de que en América Latina hay un movimiento por la democracia y el espacio cívico vibrante, activo y fuerte. Es decir, a pesar de que nos acosan, a pesar de que nos matan, a pesar de que nos siguen restringiendo el espacio, a pesar de que nos quitan los recursos, ahí estamos todavía, digamos, desde la resiliencia y la fuerza del trabajo para seguir avanzando y luchando por eso que debería dejar de ser una utopía y debería ser una realidad, que es la lucha por los derechos y que los derechos sean reales y no una nota en un papel. Por lo tanto, yo celebro de nuevo la campaña, celebro a la sociedad civil mexicana. Sé que les ha tocado unas épocas muy difíciles estos últimos años, con falta de financiamiento y con persecución, pero espero que esta campaña y la solidaridad y el trabajo colectivo que podemos hacer desde organizaciones como Red Lab u otras pueda servirles también para apoyar sus acciones de lucha y de resistencia. Me pasé 11 segundos ahí.
Pero Laurita había dejado como un minuto, o sea, es que estaba muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Gina, que en realidad pues nos enriquece mucho esta visión y estos datos que nos acabas de dar. Pareciera que hablamos de un solo país porque los datos coinciden en en muchos aspectos. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos unas tres compañeras que ya mencionamos hace un poco. Este, Está María Eugenia Mata, que es nuestra presidenta, Artemisa y Montes y Miguel de la Vega, que ya llegó o andaba por ahí, salió y entró, y nos van a hacer unos comentarios también que consideramos de mucha importancia desde la visión regional, desde, eh, el, desde una mirada desde lo local. En el caso de Mario Eugenia Mata, Maru, yo ya di unos datos ahí tuyos, pero si quieres complementarle con otros, tienes en hasta 15 minutos. Ok, gracias, Luis. Eh, Buenos días a todas, a todos. Sí, soy además de presidenta, de hecho, yo vivo en Oaxaca, soy directora de otro organismo que se llama Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña y también formo parte de la plataforma de la Agenda de Derechos Humanos de Oaxaca. Me parece que pues nada más acertado que en el marco del Día Universal de los Derechos Humanos, el lanzamiento de esta campaña de no a la reducción del espacio cívico que lanza Equipo Pueblo, este, instancia que ha estado comprometida en esta defensa de los espacios cívicos desde que entró la actual administración y presidencial y decidió anular nuestro derecho a asociarnos y a participar en los espacios públicos. Bueno, Equipo Pueblo ha lanzado una serie de iniciativas en donde hemos participado diversos organismos civiles. La Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca, de la cual decía nuestra organización civil, formo parte y que realmente estoy participando en esa calidad, aglutina a una veintena de organismos civiles que defendemos diversas causas hacia comunidades, organizaciones sociales, colectivos o grupos que ejercen su derecho a organizarse y a intentar contrarrestar los ataques que de hecho reciben los gobiernos en todos los niveles o los grupos de poder y del crimen organizado en Oaxaca. Voy a hacer un muy breve enmarque del tipo de violencias a derechos humanos que se vive en nuestro país y que recientemente la expresión de Oaxaca, las organizaciones de Oaxaca que conforman el EPU lo acaban de publicar. Diría que en general la impunidad y la falta de voluntad política ha sido el sello que se mantiene en todo el país. Y luego tenemos esta serie de asimetrías de que el 10% de la población concentra el 79% de la riqueza del país. Y en ese sentido, Oaxaca sigue estando en los tres primeros lugares desde hace sexenios, cuyas brechas de desigualdad son alarmantes. El 61.7% se encuentra en situación de pobreza y el 20.6% en extrema pobreza. Entonces hagan los números y verán que realmente es un porcentaje muy pequeño el que no vive en pobreza. Ante la creciente militarización, como ya lo mencionaba Gina, y en Oaxaca no estamos exentos, desde 2020 se lleva acumulado ante la CNDH 77 quejas contra la Guardia Nacional y en especial en el Istmo de Tehuantepec y en este año muy en particular, pues se ha incrementado este hostigamiento, ataques y criminalización contra comunidades, contra defensoras del territorio en resistencia, contra la imposición
del corredor transísmico, que es una de las obras, de las mega obras que ha impulsado supuestamente para el desarrollo López Obrador. Los procesos de elección de titulares en órganos claves para la política de derechos humanos y procuración de justicia, como la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues están supeditados al poder oficial. El discurso, como bien lo menciona la EPU, se usa como una narrativa para disfrazar la política militarista y de represión. El marco, por otro lado, el marco jurídico que tenemos, pues agudiza esta imposición de proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura y la consecuente violación de derechos fundamentales. Aunque las cifras oficiales reportan el asesinato de 14 personas defensoras de derechos humanos, realmente en el periodo de 2018 a 2026, lo que reportan organizaciones de la sociedad civil son de 47. Y por supuesto, todos en la impunidad absoluta. Y bueno, todavía tenemos, de todas maneras, siguen impunes los crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Agua Fría, los asesinatos y encarcelamientos con el conflicto político-social que vivimos de la APO en 2006, los asesinatos y represión, incluidos niñas y niños en Nochistlán en 2016, y bueno, los asesinatos de defensores comunitarios en la costa y en valles centrales, solo por mencionar algunos. Destaca también el riesgo particularmente que tenemos alto, que tenemos las mujeres defensoras, específicamente para quienes defienden los derechos de las mujeres. El Comité contra la Tortura de la ONU reconoció que en el aparato de Estado existe la práctica de detención arbitraria y tortura. Y hay un caso muy claro, el del que Te estás congelando, Maru. se No, no, se te está cortando. Se te Te está estás cortando. congelando, Maru. A ver, apaga tu cámara y si no, eh, nos cambiamos. Nos cambiamos. Que apagues tu cámara y Porque nos... no se... Maru, A ver, habla. no. No, vente para acá. Un momentito, por favor. No, vente para acá, no te... Disculpen las cuestiones técnicas que siempre suceden en estos casos. Mientras aprovechamos para darle la bienvenida a varias y varios compañeros que están con nosotros. Hace tiempo que no sabía de Marcos Leiva, aquí ya lo tenemos, desde Oaxaca también, Marco Meneses, y varias compañeras y compañeros que están acompañándonos. Maru ya está lista, tiene cerrado su micrófono, Maru. Está cerrado tu micrófono. Ahora, ya, 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 perdón. sí. Bueno, decía que Oaxaca es el estado que ocupa el quinto lugar en lo que se refiere en el asunto de la entidad de asesinatos de periodistas que precisamente eh, murieron porque denunciaban injusticias e irregularidades y bueno, cuyos autores no han sido detenidos. Y bueno, existen 184 carpetas de investigación por amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y allanamientos
por buscar la información correspondiente a su quehacer. El mecanismo que existe, de llamado mecanismo de protección a defensores, a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que es un órgano de la Secretaría de Gobernación, en el que estamos incorporados 1,672 personas, pues no han logrado contener ni los asesinatos, ni las amenazas, ni hostigamientos, y más bien se ha incrementado esta criminalización por este quehacer. Aunque la alerta de violencia de género contra las mujeres fue implementada desde 2018, sigue siendo uno de los estados con más feminicidios. En el primer semestre de 2023, solo por dar un ejemplo, mientras la cifra oficial ascendía a 29 feminicidios, contrasta con lo que GES Mujer reporta, que son 57 muertes violentas. Sin duda hay un común denominador en estas problemáticas, aunque no sean las únicas, que se trata de espacios cívicos aglutinados, organizados, haciendo uso de su derecho de asociación, de participación y a la incidencia en los asuntos públicos, cuya lógica no está centrada ni en intereses partidarios, ni en la búsqueda de cargos públicos, sino que se han organizado libremente o como en los pueblos indígenas, haciendo el uso de su derecho a la autodeterminación. Termino mi participación con los siguientes retos a manera de preguntas. ¿De qué manera revertimos la estigmatización y criminalización que ha hecho el gobierno mexicano sobre nuestro quehacer por el hecho de luchar por causas justas? ¿Qué estrategias instrumentar cuando los gobiernos de los diversos niveles se niegan a escuchar y a tomar en cuenta nuestras propuestas? Porque no nos negamos a dialogar con el gobierno, pero ya Laura bien lo decía, pues han sido esfuerzos inútiles o muy pocos que han tenido éxito. Todas nuestras instancias, colectivos, redes, etcétera, contamos con una agenda diversa. Esta plataforma surgió precisamente, o bueno, surgió a partir de generar una agenda de derechos humanos para Oaxaca. ¿Cómo podemos llegar a y así existe cualquier cantidad de agendas? ¿Cómo podemos llegar al acuerdo de impulsar conjuntamente aquellas utopías que nos son comunes y dejamos a un lado los disensos? Ahí autocríticamente tenemos que hacernos una revisión al respecto. Y por último, que creo que es lo más importante, es de qué manera fomentamos una ciudadanía crítica, propositiva y capaz de organizarse que trasciende el inmediatismo y asuma la defensa de sus derechos. Es todo lo que tengo que decir y me parece muy acertado esta campaña que lanza Equipo Pueblo. Muchísimas gracias, Maru. Efectivamente, tú y varios de los compañeros y compañeras han estado promoviendo esta creación de espacios de sociedad civil que al final de cuentas han estado haciendo una interrelación y por eso es que tenemos varios, ahora ya no tan solo un grupo de organizaciones, sino varios colectivos que trabajan al respecto. Muchísimas gracias, hacía falta esta mirada desde lo local que es muy interesante. Bueno, pasamos con la maestra Artemisa Montes y le pedimos que si quiere agregarle algo a su currículum, con gusto, porque yo tenía nada más 2 líneas aquí que son muy importantes, pero adelante, Artemisa. Bueno, muy buenos días a todos y antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a participar en este espacio tan importante y tan significativo para debatir de un tema que nos afecta a todos, seamos parte de las organizaciones de la sociedad civil o no. Y bueno, pues yo soy la doctora Artemisa Montesilvan, yo soy la directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis. Somos un observatorio ciudadano que nos dedicamos a hacer el análisis de la crisis
desde una perspectiva económica, social, ambiental. Y con eso hacemos recomendaciones de gestión para empresas y de políticas públicas para los gobiernos que se dejan ahora y para organismos internacionales. Entonces trabajamos con la OCDE, somos parte del C20 del G20, también tenemos el estatus consultivo con Naciones Unidas en el ECOSOC, entre otros espacios, además del BID, el Fondo Monetario por la parte económica financiera. Y bueno, pues gran parte de lo que hacemos, además de esta incidencia y análisis, es la promoción de la participación ciudadana en asuntos de interés público. Y ahí es donde hemos felizmente coincidido con muchos de los que están aquí hoy y sobre todo con Laura, donde estamos, bueno, soy parte también del Consejo Técnico Consultivo de las organizaciones de la sociedad civil, bueno, de la ley de fomento de las organizaciones de la sociedad civil y del mecanismo de colaboración, donde Laura es con mucha dignidad y fortaleza nuestra secretaria ejecutiva. Entonces, bueno, pues muchas gracias, un placer estar aquí con todos y todas ustedes. Y bueno, pues para hablar, quisiéramos tener cosas más agradables de qué hablar que no fuera el cierre del espacio público. Miguel, que está aquí también con nosotros en este evento, y yo hicimos un análisis para el International Center for Law, algo así, que todos lo conocemos muy bien hace algunos años y analizamos, era un análisis regional. A nosotros nos tocó México y un poco veíamos con un poco de presunción que nuestra situación comparada con la de otros no estaba tan mal, que poco sabíamos de lo que nos deparaba el futuro. Y bueno, pues ahora estamos como ya nos hablan, ya han expuesto quienes me precedieron en la palabra. Yo, más que pensar en lo que significa y lo que hemos padecido por este cierre del espacio cívico, quiero pensar hacia adelante lo que estamos perdiendo en la construcción del futuro. Y precisamente creo que el realizar este evento en una fecha como hoy, que es sobre, bueno, la fecha sobre los derechos humanos, pues nos habla precisamente de lo que representan y han representado en las últimas décadas las organizaciones de la sociedad civil o la sociedad civil organizada en términos de construir un mundo mejor para todos. Es decir, no podríamos hablar de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales si no fuera por la lucha y por la sociedad civil organizada que se ha encargado de ponerlo sobre la mesa y de pelear en instancias nacionales e internacionales porque estos temas se volvieran centrales, porque fueran temas que fueran atendidos y respetados y considerados por tanto los gobiernos como por las instancias internacionales. Entonces, un cierre del espacio público tiene que ver precisamente con que si nos enfocamos en la inmediatez, en pensar en solo como sociedades, en la solución que por supuesto va vinculada con estos mismos derechos de las necesidades materiales, si seguimos entendiendo la pobreza como un problema de dinero, que es algo que las organizaciones de la sociedad civil hemos hablado ya mucho de que esa no es la base, esa es la manifestación, pero la desigualdad, el deterioro ambiental, todos esos temas de los que se ocupa la sociedad civil y que desafortunadamente no siempre le importan a otros sectores de la sociedad, pues es precisamente lo que nos va a permitir avanzar hacia una mejor convivencia social, pero una mejor calidad de vida. Entonces, si las organizaciones de la sociedad civil, y eso es muy importante, que yo creo es el mensaje que tenemos que transmitir al resto de la sociedad, es si las organizaciones de la sociedad civil estamos peleando por nuestra sobrevivencia, no podemos pelear también por esos otros derechos. Si ir a proteger un espacio ambiental significa que estás arriesgando tu propia vida, y cuando ya no existe ese espacio, ¿qué va a pasar con esas comunidades que vivían a veces de manera centenaria de ese espacio? Eso es lo que tenemos que entender que significa el cierre del espacio cívico, el cierre de que ya no se van a poder impulsar nuevas agendas. La innovación social era la que estaba sirviendo como motor en muchos países y a nivel internacional para
generar transformaciones de fondo. Y eso es lo que estamos perdiendo en la medida en que se cierran esos espacios cívicos. Va más allá de si hay algún defensor o todas estas cosas de las que ya hablamos. Estamos jugándonos el futuro como sociedades. ¿Por qué? Porque ya sabemos que muchas de las propuestas de distintas fuerzas políticas, económicas, están ancladas en el pasado. Y las que estábamos moviendo hacia adelante éramos las organizaciones, porque ya teníamos esta conciencia de que teníamos que atender otros temas a los que a veces llegan después los demás agentes económicos, políticos o sociales, llegan después de que ya se planteó que hay estas necesidades, que estas son prioridades y que tenemos que trabajar sobre ellas. Entonces, el espacio, el cierre del espacio público es también el cierre del futuro, es el cierre de las oportunidades de desarrollo real. Ya hablamos, antes habíamos dejado, ya habíamos puesto sobre la mesa que tenemos que tener un desarrollo y que ese desarrollo no se puede dar si no va de la mano de los derechos humanos y de estos derechos humanos con todos estos nombres y apellidos. Esa es la tarea fundamental que estábamos ya desarrollando. En ese nivel de la agenda estábamos trabajando las organizaciones de la sociedad civil. Si vamos a regresar a los 80s, cuando estábamos preocupados por la sobrevivencia, cuando estábamos preocupados por un marco favorable legal, por recursos, Entonces, ¿quién se preocupa por el futuro? Ya nos hemos dado cuenta de que los políticos se preocupan por la elección futura. Ese es su horizonte. Entonces, ¿quién se preocupa por el largo plazo? Por lo que va a pasar, como vemos, los derechos de las infancias. Por todas estas consecuencias sociales que estamos viendo van de la mano de eso, de que si no hay alguien, una voz que esté diciendo, este es un tema, este es un problema, esto está pasando. Si esas voces se van acallando, entonces el futuro se va perdiendo. Y yo creo que parte de esta agenda común que nos están invitando a construir a partir de hoy, pero que ya la tenemos desde hace tiempo, va no solo en la mano de proteger la existencia de las organizaciones y mantenerlas con vida, respirando y con condiciones para trabajar de todo tipo, materiales, de seguridad y de desarrollo, sino también va de la mano de pensar cómo podemos hacer que la sociedad nuevamente recupere esta visión de futuro, esta de la mano de las organizaciones, esta esperanza, porque mucho si ya no tenemos que explicarle a nadie lo que nos dijo Gina, que la democracia, pero ¿qué es la democracia? Si creemos que la democracia se limita, como los políticos nos cuentan a la siguiente elección, claro que siempre va a haber desilusiones. Pero si entendemos que la democracia es esto, es el espacio cívico, es el espacio donde la información, la organización y la participación son posibles, entonces como sociedad ya no estaríamos decepcionados porque entenderíamos que esto depende de nosotros, no depende de solo ir un día a depositar una papeleta con el nombre de alguien. Yo creo que eso es parte de nuestra estrategia, tiene que ser también comunicar este mensaje de esperanza más allá de lo que la podamos denominar democracia, gobernanza, gobernabilidad, sino realmente trabajo conjunto y lucha que es de todos, que tal vez las organizaciones las vemos un poquito más claras, pero que la damos por todos y por todas y para todos. Entonces yo creo que por aquí también tiene que ir pues nuestra frente de batalla como organizaciones. Pues muchísimas gracias y espero que podamos ampliar este diálogo. Gracias, doctora. Muy interesantes las reflexiones y la ampliación de las mentes sobre el concepto, pues, de la democracia y de la innovación social, el desarrollo también, tomado en cuenta todo esto. Bien, vamos a darle la palabra al doctor. ¿Cómo está el doctor Miguel de la Vega? Anda por ahí, ¿verdad? Sí, Luis, gracias. No soy Ok. doctor, Perdón, pero aquí ando. maestro. Sí, adelante, Gracias, Luis. estamos esperando tu participación hasta 15 minutos. Muy amable.
Gracias, Luis. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos desde la ciudad de Querétaro, aquí en México. Eh, hay algunos puntos que me gustaría comenzar, que afortunadamente cuando uno tiene la oportunidad de compartir algunas reflexiones después de que se han hecho reflexiones muy brillantes, pues dan algunos elementos adicionales que complementan lo que uno quiere decir. Entonces les agradezco mucho a Maru, Artemisa, Gina por estas reflexiones y felicito sin duda a Equipo Pueblo por esta iniciativa y les agradezco mucho la invitación. Una iniciativa no solo necesaria, sino urgente. Eh, Quisiera comentar con algo personal. Voy a comenzar con algo personal. A mí me gustan mucho las series de televisión que tienen que ver con ciencia ficción y el futuro. Y no sé si ha habido, pues tal vez en respuesta a lo que ocurre en el mundo, una serie de películas y series que tienen que ver con futuros distópicos, ¿no? Futuros donde en una sociedad se destruye, una sociedad deja ya el orden que tenía con todo lo bueno y lo malo, y bueno, entran en estas cuestiones, en estas distópicas. Lo que me llama mucho la atención de muchas de estas series es que en los futuros que se ven, algunos terribles, otros muy limpios y ordenados, casi la mayoría tienen como un componente común que son autocracias, que son futuros dictatoriales, totalitarios, futuros donde no hay espacio, ¿no? Donde no hay espacio público o el espacio público está completamente tiranizado. Y eso me preocupa mucho porque yo no sé si en algún momento se esté proyectando como esa preocupación futura de que la humanidad se dirija hacia esos futuros distópicos, y concuerdo con Artemisa, no lo estamos jugando ahora, no cuando esos futuros lleguen, ¿no? Y lamentablemente, cuando vamos viendo nuestra realidad actual, estos futuros distópicos ya son realidad en un puñado de países, ¿no? Lo empezamos a ver, por ejemplo, en países como Uganda, por ejemplo, donde el hecho de uno pertenecer o tener una preferencia sexual no solamente es ilegal, es castigable con pena de muerte, ¿no? Lo vemos en Hungría, donde uno pensaría, bueno, es que a lo mejor es que en África, bueno, es tan inestable y hay tantas dictaduras y todo el asunto. Bueno, nos vamos a Hungría y vemos que un gobierno como el de Orbán básicamente elimina casi ilegaliza la sociedad civil y encuentra muchas formas de restringir a la sociedad civil, algunas importadas, ¿no? El caso de Rusia ha sido muy exitosa en exportar, perdón, medidas restrictivas a la sociedad civil, y algunas otras se han ido lamentablemente perfeccionando por estos gobiernos dictatoriales que van cerrando y cerrando cada vez más los espacios de la sociedad civil. Y la tendencia pues llega hasta nuestros países, ¿no? Uno no pensaría que en Nicaragua, después de todo lo que se hubiera sufrido y bajo un gobierno sandinista, eh, estuviera viviendo lo que viven. Cuestiones que parecieran muy difíciles de atacarse en nuestro hemisferio, como la libertad de culto, por ejemplo, está bajo ataque en Nicaragua, y eso es algo que es verdaderamente digno de una distopia, ¿no? Entonces, yo lo que quería comentar es, ¿cuáles son los retos que vemos? Más que analizar lo que ya mis colegas han comentado de forma muy acertada, ¿cuáles son los retos que enfrenta la sociedad civil? Pues justamente como no, para en algún momento poder dirigirnos hacia un futuro más, pues por lo menos más promisorio, ¿no? Y que efectivamente podamos preservar esos derechos. Creo que uno de los primeros es entender que la pelea no es solamente del cierre del espacio cívico, y esto me gusta mucho la palabra que le puso Artemisa, del cierre del espacio público, porque en realidad lo que está en juego aquí es la democracia y la calidad de la democracia. Gina lo comentó muy bien, lo que se está viendo es un ataque a las democracias, no a la sociedad civil nada más. Me parece que el ataque a la sociedad civil, la restricción al espacio cívico es un síntoma del ataque a la democracia. O si no, los ataques a la democracia en muchos países, digamos, la disminución de la calidad de esas democracias. Aún en países como Canadá, por ejemplo, que uno podría decir es profundamente democrático, hemos visto ya situaciones eh, antidemocráticas. Estados Unidos no se diga. Entonces,
Eso es uno de los primeros puntos. Creo que el frente es mucho más amplio a veces de lo que lo concebimos desde la sociedad civil organizada. Lo concebimos como el ataque al espacio cívico y es cierto, es nuestra trinchera, lo primero que tenemos que defender. Pero el frente es más amplio y realmente implica la preservación de una democracia de calidad con derechos para todas y todos. Y libertades, por supuesto. Segundo, tiene que ver, yo creo que con un posicionamiento, con retomar el posicionamiento que se tenía del valor de la democracia y el valor de la libertad. Siguiendo un poco el tema de la asunción, la toma de posición ayer de Javier Milei en Argentina y varios de los comentarios que algunos analistas hacían. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de esos gobiernos es la capacidad de adueñarse de términos que en algún momento significaban otra cosa, ¿no? El gobierno de Milei se anuncia como un gobierno de libertades. Bueno, habrá que ver, leyendo las posturas de Milei, yo digo, bueno, ¿cuáles libertades en realidad? Estamos hablando de la libertad, ok, la libertad económica y de libre empresa, sí se la creo. O sea, es un nuevo gobierno que seguramente va a disminuir el papel rector del Estado al mínimo en la economía, para darle libertad a los que producen la ganancia. Esa se la compro. Fuera de esas libertades, no sé a qué libertades se refieren cuando hablan de un gobierno, creo que le llaman el gobierno libertario, algo por el estilo. Me recuerda mucho el caso de Bukele. Entonces, estamos viendo gobiernos que pareciera que se asumen como lo contrario a lo que realmente son. Gobiernos conservadores, gobiernos neoliberales, gobiernos populistas y gobiernos que sin lugar a duda, van a cerrar los derechos, van a cerrar el espacio público al que se refería Artemisa, ¿no? Y es lamentable en países donde ya se han ganado derechos y libertades, garantías y derechos y libertades. Entonces, creo que tenemos que retomar ese discurso que tan hábilmente han robado esos gobiernos. Ahora, lamentablemente, esto no se limita nada más a los gobiernos de derecha o ultraderecha. Los gobiernos de izquierda han hecho lo mismo. También han cooptado el espacio y a veces han simulado democracias. Y en ese caso, México, el presidente López Obrador ha sido extremadamente hábil en adueñarse de la agenda pública y cooptar ejercicios democráticos como consultas ciudadanas, por ejemplo, hechas a modo, a pesar de que se cierren los espacios de participación. Entonces, hay un segundo gran reto ahí y es la recuperación de los discursos, la recuperación de las agendas públicas que han sido en algún momento cooptadas por gobiernos antidemocráticos, por ya no hablar de derecha o de izquierda, gobiernos antidemocráticos. Y creo que hay otros dos grandes retos. Uno es el hecho de recordarle a la ciudadanía el valor de la democracia, el valor de la democracia en las libertades que aún contamos o las libertades con las que contábamos en el caso de otros países y en el propio caso de México. Yo me acuerdo que en 2018 con Laura Becerra, muy entusiasmada, nos compartía los lineamientos de los mecanismos de participación para políticas públicas en espacios de participación federales, lineamientos bastante avanzados en algunos puntos, Laura, te recordarás, y era un entusiasmo decir, ok, estamos contando con más instrumentos para la participación. Poco nos imaginaríamos que al siguiente año todos esos espacios poco a poco, oficial o extraoficialmente, quedarían cerrados. Entonces creo que sí tiene que haber un reenamoramiento, reencantamiento con la democracia, con lo que ha significado para el avance de los derechos y libertades genuinas, por supuesto, estrecha vinculación con la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración Universal. Sin embargo, no hay que pensar que estas restricciones son independientes que estas restricciones solamente son nuestros gobiernos, porque muchas de las restricciones exceden o van más allá del ámbito de influencia de nuestros propios gobiernos. Y yo creo que es algo también que tenemos que tener muy presente las organizaciones, movimientos y colectivos. Por eso celebro el hecho de la actividad de Red Lab que preside Gina, porque muchas de las batallas no van a ser necesariamente en el ámbito nacional, sino más en el ámbito regional global. Tengo la fortuna de representar a UNIDOSC,
el colectivo de derechos de la sociedad civil en México que comparte la Secretaría Ejecutiva. Y represento en la Coalición Global de la Sociedad Civil para el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y el GAFI es un grupo que ha remitido recomendaciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y algunas de esas recomendaciones y prácticas han afectado profundamente a la sociedad civil de manera negativa. Me parece que es un ejemplo importante de cómo una entidad supranacional eh, impacta a la sociedad civil. Yo no podré pensar, bueno, en México, ¿qué tendremos que ver con el tema de contra el terrorismo? Quizá lavado sí, pero contra el terrorismo, pues, ¿qué tendremos que ver? Bueno, pues muchos de los fenómenos que vemos, la ley antilavado, el cierre de servicios financieros a la sociedad civil, la sobrecarga administrativa, las sanciones desproporcionadas que contempla una ley como la ley antilavado para la sociedad civil, son directo resultado de la acción del GAFI, no de los gobiernos, ni siquiera los gobiernos anteriores. Entonces, uno se pregunta, bueno, la incidencia entonces ante ese fenómeno, ¿dónde está? Está fuera del país, y ahí entonces es donde adquiere valor también el reto de las redes regionales y globales. Quisiera cerrar mencionando entonces este cuarto reto. Si bien con el GAFI hemos sido, y lo comento colectivo porque ha sido trabajo de fruto de organizaciones de muchos países, varios de ellos del sur global, hemos sido medianamente exitosos en posicionar algunos puntos con el GAFI para mejorar sus estándares. Prueba de ello, hace mes y medio más o menos, se publicó la revisión a la nota interpretativa número 8 del GAFI, perdón, la nota interpretativa de la recomendación número 8. La recomendación número 8 es la única recomendación directamente dirigida a las organizaciones de la sociedad civil de parte del GAFI, y esta revisión se dio gracias a la presión y propuesta de sociedad civil para que se mejoren ciertos aspectos. Son algunos aspectos un poco técnicos, pero que nos afectan directamente. Doy brevemente el ejemplo de uno. En este momento la ley antilavado considera todas las organizaciones, ya sean asociaciones civiles, IAPs, organizaciones con o sin autorización como donataria, todas las que existan, como sujetos obligados de la ley. Es decir, todas tienen que responder ante esa ley. Bueno, pues el GAFI, después de mucha insistencia, ha declarado esta nueva nota interpretativa que no es necesario que todo un sector de la sociedad civil de un país sea sujeto obligado. Esto, aunque pareciera un cambio menor, es un cambio importantísimo en relación a que nos va a permitir incidir en los diferentes países de la región para que las organizaciones no sean consideradas sujetas obligadas y tratadas como si fueran sospechosas de lavado de activos y sujetas a esas obligaciones. Solamente un subsector de esas organizaciones tendría que ser tratada así. Y cuando hablamos de un subsector, tendría que ser un sector extremadamente pequeño, después de una revisión de sus riesgos, dice el propio, ¿no? Entonces, esto lo manifiesto como un ejemplo de que es posible hacer incidencia. ¿Dónde están los retos? No tanto ahora en el GAFI, los retos creo que están en otros espacios regionales donde tenemos que, en otros espacios globales donde todavía nos falta construir, y me parece que es la propia ONU, uno de esos espacios. La ONU efectivamente tiene esas organizaciones con estatus de COSOC, que efectivamente tiene estos espacios, tiene una oficina para la sociedad civil. Sin embargo, hay temas en la ONU donde la participación de la sociedad civil no es suficiente. Una de ellas es el combate al terrorismo. Sin embargo, también llama mucho la atención la baja, el eco tan débil que tienen las recomendaciones realizadas por los relatores especiales de las organizaciones de Naciones Unidas. Recomendaciones tan relevantes como el combate a la tortura, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera. Son un número amplio de relatores. Y me parece que no hay un constructo suficientemente fuerte para que todas esas denuncias y recomendaciones que hay en contra de los derechos humanos, en contra de la sociedad civil, en contra de la democracia, realmente encuentren eco dentro del sistema de la ONU. El sistema de la ONU lamentablemente se encuentra todavía, no es en la realidad tan amigable como pareciera con la sociedad civil. No es que sea opuesta a ella, es que su propia arquitectura no facilita la participación de la sociedad. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos los retos.
¿Cuáles creo que son las respuestas? Con eso concluyo. Me parece que las respuestas es profundizar en la articulación a nivel nacional, a nivel regional y atrevernos a construir redes con otras organizaciones del sur global. Con esto me refiero a voltear a nuestros colegas africanos, nuestros colegas del sudeste asiático, que están sufriendo de cosas muy similares y que están también eh, articulándose. Segundo, eh, tocar las puertas de las entidades regionales y nacionales. En América Latina hemos tocado la puerta de Gafilat, por supuesto la OEA tiene que ser un sujeto de incidencia, la propia ONU. Y tercero, me parece que tenemos que plantearnos propuestas ambiciosas, pero alcanzables, que nos permitan llamar la atención hacia las crisis que están ocurriendo en en una región del mundo donde no pareciera estar tan en crisis. No somos una región donde haya guerra necesariamente, no somos una región donde haya terrorismo, no somos una región donde haya hambruna. Sin embargo, de todos estos fenómenos estamos al borde. En algunos países está al borde de la hambruna, en algunos países está al borde de la guerra y en otros están al borde de muchos fenómenos. Entonces, creo que celebro que justamente la campaña que esté lanzando Laura, Luis, Equipo Pueblo, llega en muy buen momento porque nos permite reposicionar la defensa del espacio cívico. Y realmente yo no tengo mucho más que agregar sobre lo que ellos han presentado, más allá de dos cosas. Uno, pues sumarnos a ella, por supuesto, y sumar a otros. Y dos, sumarnos dentro de este marco de que si no defendemos el espacio cívico, vamos a perder el espacio público. Y si no, y si perdemos el espacio público, perdemos la democracia. Entonces, pues, enhorabuena, muchas gracias de verdad por lanzarlo, por pensar en algo que es tan necesario en un momento tan urgente. Y bueno, al final de cuentas, el hecho del futuro, qué tan distópico o qué tan utópico sea, pues dependerá de todas nosotras y nosotros y la acción colectiva al final. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias. Gracias, Miguel. Muy amable, muy buena reflexión entre lo que es los conceptos básicos de lo que es la democracia, pero sobre todo las anotaciones importantes sobre lo que es el espacio cívico nacional, regional y la relación con con las instituciones que tienen ese trabajo y que a veces no las tocamos muy seguido. Creo que es muy interesante se tiene que ir Gina, entonces le vamos a pedir a Gina que en 3, 4 minutos nos dé un poquito, nos hable un poco de esto, de cómo el espacio de ella que ella está coordinando y que ella dirige en algunos aspectos, toca las puertas de la OEA, toca las puertas de la ONU y y a veces no le hacen caso y a veces sí, pero bueno, sería interesante oír su punto de vista para después terminar con Laura. No, sí, en realidad son comentarios muy cortos en cuanto a lo que se hace y las posibilidades reales de de que lo que se hace tenga un resultado favorable. Miguel menciona muy bien, y gracias por las exposiciones de todos y todas, me encantaron. Menciona muy bien lo difícil que es que, por ejemplo, las recomendaciones de los y las relatores especiales sean tenidas en cuenta. En específico la Relatoría Especial para la Libertad de Asociación y de Asamblea Pacífica lleva 12, 13 años ya haciendo sus informes anuales y en realidad cuando uno mira, por ejemplo, unos análisis que se hacían en el 2012 sobre cuáles eran los retos del espacio cívico, aunque no se llama específicamente así en ese informe, uno mira y pues son los mismos que tenemos ahorita. Entonces, efectivamente ahí hay un problema interno de cómo hacemos para que los gobiernos, individual o colectivamente, puedan realmente hacer lo que tienen que hacer. Y sin embargo, yo creo que estos escenarios son muy importantes porque siguen recordando y poniendo el tema sobre la mesa, porque si no hubiera esos relatores especiales o los grupos de trabajo o porque hay muchas cosas, Naciones Unidas es un monstruo,
si no hubiera esa gente que pone sobre la mesa en cada reunión del Consejo Permanente del Consejo de Derechos Humanos, del Comité, o en cada espacio que existen esos problemas, posiblemente de muchos de ellos nadie hablaría. Entonces creo que ahí hay un tema por lo menos simbólico de discurso y de narrativa que sigue siendo importante. Nosotros hacemos también procesos de apoyo o presentación directa de informes sombra para los exámenes periódicos universales o informe luz, como los llaman otras personas. Eso lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo. Me alegra mucho que ustedes hayan presentado, que un grupo de organizaciones haya presentado comentarios, porque muchos países se toman muy en serio eso. De hecho, es bien interesante, por ejemplo, saber que a Nicaragua la OEA no le importa, pero a Nicaragua ve muy atentamente lo que se dice en las revisiones de los exámenes periódicos universales. Entonces ahí digamos, un poco de atención. Y en la OEA en particular, se ha intentado promocionar ciertos temas, no, promover ciertos temas en las resoluciones que se adoptan anualmente, especialmente la resolución de derechos humanos, y sin embargo, lo que necesitamos es mirar cómo desde los escenarios nacionales, las organizaciones de la sociedad civil miran esas cosas que aprueban o con las que se comprometen los países en el escenario global, para mirar cómo eso se utiliza también como una herramienta de incidencia nacional. Porque cuando un gobierno acepta una declaración política de una cumbre de las Américas o de una asamblea de la OEA, una resolución específica, finalmente está hablando a favor del pueblo también, ¿no? Y entonces muchas veces hay como un cortocircuito entre lo que los países, los gobiernos firman o las declaraciones que aceptan en la OEA, Naciones Unidas y en otros escenarios, y las políticas nacionales. Y creo que tenemos que cerrar un poco ese puente y decir como, bueno, ¿cómo hacemos, señores gobiernos? Y ustedes están hablando carreta en el escenario internacional y no se está tomando en cuenta eso en el escenario nacional. Nosotros hacemos entonces procesos también de incidencia en esos espacios. Luis ha estado participando en algunas actividades de la OEA, relacionamiento con la OEA misma y sus instituciones internas y sus oficinas internas, o con misiones y demás. Y ahí en el trabajo de las misiones es importante entender que, a pesar de que no hay ningún país que pueda decir yo no tengo ningún problema, sí hay unos gobiernos que tienen como política exterior apoyar ciertas cosas. Y creo que ahí nosotros nos podemos apalancar por eso. En algún caso alguien mencionó el tema de género. Hay todo un grupo de organización, de cancillerías y de misiones de algunos países que están apostándole a la política exterior feminista. ¿Y eso qué significa? Pues no sabemos muy bien, ahí hay unas cosas, pero si nosotros logramos que estos países puedan hacerle presión de pares a otros, creo que podemos tratar de avanzar un poquitico más. Y sin embargo, yo creo que únicamente con las acciones que se hagan desde los estados-nación, con la ciudadanía, dentro de los mecanismos que existen, en los cuales también está la protesta y demás, podemos impulsar a nuestros gobiernos a tomar las mejores decisiones, porque de otra forma, todo lo que viene desde fuera, pues puede ser rechazado como injerencia externa, y sabemos lo que pasa cuando eso pasa. Lo dejo ahí, si quieres, Luis. Agradezco muchísimo el espacio, me encantaron las intervenciones. Muchísimas gracias, Gina. Pues Laurita, con el cierre que nos vas a hacer. Sí, ya les había yo anunciado en el programa que es un cierre no de recuperar los valiosos aportes que se han hecho en esta mañana, sino simplemente de responder en 3 minutos qué sigue. Bueno, lo que sigue después de este lanzamiento, este es el día oficial del lanzamiento de la campaña, pues por supuesto que una primera cosa es recuperar lo que aquí se ha comentado, sugerido, sobre todo en términos de retos, desafíos, ¿no? Tareas que nos quedan pendientes, desafíos que tenemos que asumir, y por tanto recuperaremos en la memoria de este lanzamiento lo que aquí se ha sugerido de manera muy pertinente y muy clara. Por supuesto que sumar no solamente a quienes aquí estamos como redes, como organizaciones, la idea, bueno, Pueblo tiene una relación con al menos 4 o 5 espacios de alcance nacional o de alcance temático, que por supuesto pretendemos se sumen a una campaña que va en la lógica de lo que yo les decía al principio,
de algo que hemos reflexionado de manera recurrente en muchos espacios de esta agenda común, de esta agenda mínima común, siempre en clave de derechos y por lo tanto como la clave de derechos está en estas reflexiones, la agenda común tendría no que costarnos, aunque nos ha costado trabajo ponernos de acuerdo, pero seguir avanzando en ello en el marco de esta campaña. Y bueno, pues la campaña se traducirá en mensajes, en infografías, en mensajes claves, etcétera, que es lo que hemos hecho en otras ocasiones. No, no hay muchos recursos realmente para una campaña de muchísimo mayor alcance, aunque tenemos los recursos técnicos, la voluntad, el compromiso político. Y sí tenemos previsto, Miguel de la Vega también es parte de este esfuerzo en una articulación en la que participamos para hacer una celebración el 9 de febrero, que es el 20 aniversario de la aprobación de la Ley de Fomento en México, y con ese pretexto del aniversario de la Ley de Fomento, estamos diseñando pues una actividad ese día que nos permita retomar la experiencia que tuvimos exitosa de articulación y alianza para que muchas organizaciones del país defendiésemos esta ley que ahora está prácticamente incumplida y en riesgo, pero será el pretexto esta actividad también para hablar de los retos, de los desafíos, de estas cosas que hemos planteado en esta ocasión y en otras. Así que tenemos tareas previstas que las compartiremos y con ustedes y con los otros espacios con los que conversamos. Y termino diciendo, además de agradecerles a todos los que nos han acompañado y todas las que nos han acompañado, a los que se tomaron el tiempo para ver nuestro trabajo y analizar las propuestas, que agradecer a la OED, que como ustedes ven aparecen también en los logos que compartimos. Bueno, por supuesto que Red pues qué más valiosa la participación de Gina, valiosísima, muchas gracias. Y también somos parte de esta Alianza Global de Organizaciones de Sociedad Civil, que por cierto está en riesgo y tiene riesgos en su ruta, en su quehacer, pero que ha sido quien ha acompañado este ejercicio de esta campaña que hemos hecho. Ya estaría en esta ocasión la tercera, pero le damos ese reconocimiento porque ha sido un esfuerzo global de cara justamente a lo que creo que decía Artemisa, de cara a la defensa del desarrollo. Artemisa conoce esta OED, entonces la OED ha tenido como referente, ¿no?, la defensa del derecho al desarrollo y con todo lo que eso implica. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y seguiremos manteniéndoles con una memoria de este lanzamiento, de este encuentro y de otras acciones que pretendemos realizar. Gracias, gracias, Laura. Magro, muy amable, muchas gracias. Artemisa, se te agradece bastante. Miguel, qué bueno que nos acompañaste. Y a todos y a todas las compañeras que han estado participando, a Diana Silva, a Marcos, Urupá de Brasil, a varios compañeros que están con nosotros. Solo nos queda desearles felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. Que Gracias, estén muy Luis. bien. Hasta luego, Hasta gracias, luego. Laura. Gracias. Luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.